Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva transmisión de Delirio al Aire. Bienvenida, muchas gracias por acompañarnos, Mari Carmen. Bienvenida. Muchas gracias. Es un gusto, un placer estar contigo y con tu auditorio. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Pues hoy vamos a tener una charla que la pusimos digno, lo que te corresponde y quizás no sabes. Y para esto tenemos como invitada a la maestra María del Carmen Blas Tex, y me gustaría comenzar con un poco tu reseña, que te vayan identificando. Tenemos que eres maestra en pedagogía en competencias laborales por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Eres diplomada en salud y seguridad en el trabajo. También eres agente capacitador externo por la Secretaría de Trabajo. Tienes certificaciones por el Conocer. Eres especialista en el cumplimiento legal en materia de capacitación y desarrollo personal. Especialista en la gestión de la norma oficial mexicana 035, que vamos a estar platicando un poco de ella. También tienes una formación como auditor interno y eres fundadora de Frida Consultoría para la promoción de la salud integral. Y también eres integrante de Milan Consulting and Training para capacitación empresarial. Y te desempeñas como consultora empresarial y has sido panelista en la Fundación. Pues bienvenida, Mari Carmen. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Un gusto, Lili. Un gusto. Ok, pues vamos a comenzar. Tenemos como mucha tela de dónde cortar. Vamos a enfocar precisamente la plática a esto de lo que sería el bienestar dentro del trabajo, que en ocasiones desafortunadamente pues no es como lo común que se dé dentro de todas las organizaciones. Entonces, para empezar, me gustaría que nos hablaras de cuáles son los factores que impactan en el rendimiento laboral. ¿Cuáles son los más comunes que has observado en las empresas hoy en día? Ok, pues mira, de acuerdo a la experiencia, que la verdad también sí conjuga mucho lo que es la parte de la academia, las investigaciones actuales, pues tenemos números muy alarmantes, porque el 75% de la población mexicana dice padecer estrés crónico, y derivado esto muchas veces del entorno laboral. Prácticamente lo que me ha tocado ver son tanto los estilos de liderazgo, o sea, el compañero que se queja arduamente de que este parte del liderazgo es autoritario, es crítico, es, bueno, opresor, por decirlo de una forma, es liderazgo negativo, pero también, por otro lado, igual importante es el medio ambiente laboral. O sea, ahora sí que lo que se genera entre los compañeros de trabajo, lo que les llaman comúnmente los ambientes tóxicos, muchas veces hacen que la gente termine por cansarse, incluso por renunciar. Y mucha rotación también se debe a estos dos factores principalmente. O sea, sí es cierto que también está el tema de las cargas de trabajo, los horarios prolongados, pero la predominancia es por los estilos de liderazgo y por el mal ambiente que hay entre compañeros. Ujú. Claro. Y ya que estás tomando el tema, me gustaría que nos platicaras justo cómo influyen los ambientes libres de acoso y violencia en la productividad laboral. Pues fíjate que este tema es bien interesante porque hay más estudios de lo negativo, del daño que tiene el estar en este constante ambiente de trabajo, incluso neurocientíficos. Fíjate que analizando algunos datos, decían que cuando una persona está en esos ambientes negativos y tóxicos, incluso se merma la creatividad, se merma la parte de la innovación, de hacer propuestas nuevas para la empresa, y por lo tanto una persona que solamente está presente, pero realmente no está aportando en su trabajo, pues impacta directamente en la productividad. Y es algo que se tiene que trabajar mucho, porque justamente los tomadores de decisiones, los líderes, son quienes debían de considerar esta parte de que el bienestar es rentable. Cuando una persona está contenta en su trabajo, impacta en números. O sea, primero, la rotación de personal. Como una persona está a gusto donde está, pues obviamente el impacto en la rotación de personal es mínimo. La gente se va porque no está a gusto, porque tiene muchas condiciones que son contrarias a lo que él estaba buscando, no es lo que esperaba. Bueno, entonces
impacta mucho en la productividad, pero incluso también en la salud. Y una persona que trabaja enferma, obviamente rinde menos si lo vemos en términos de productividad, ¿no? Porque es la parte que al empresario quizá más le interesa y piensa que por estar 10 horas, hasta 11 horas, 12 horas en el trabajo vas a rendir más, cuando en realidad esto es contraproducente y está documentado. Incluso hay una autora importante en la UNAM, Erika Villavicencio Yu, donde ella muestra con números el impacto negativo que tiene para la empresa cuando se merma toda esta parte de la creatividad, la innovación, del estar en un ambiente sano de trabajo, el impacto negativo y que merma justamente en esta productividad y calidad, ¿no? De la organización. Sí, claro, fíjate que incluso en lo que es el área de psicología, precisamente hoy en día en materia organizacional, también se está viendo lo que mencionas de los efectos positivos, ¿no? De tener un ambiente sano laboral, y cómo impacta. En la psicología por muchos años estuvo enfocada como a la parte de enfermedad y Ujú. entonces digo, ya a lo mejor tienen algunos años, pero también se volvió la vista hacia aquellas condiciones que tenía la gente que de alguna manera mostraba bienestar. Y entonces una de esas áreas que incluso impactó fue lo organizacional. Y hoy en día también hay muchos estudios que han volteado a ver cuáles son las características de empresas que podemos calificar como de saludables o que son atractivas para la gente de elaborar en ellas. Me encanta el ejemplo que mencionaste sobre la creatividad, porque creo que culturalmente una de las empresas que identifican más frecuente la gente para trabajar como un buen lugar es Google, por ejemplo, ¿no? Porque hay espacios que permiten la recreación, el descanso y todo eso, pues es importante en materia de productividad y de creatividad, ¿no? O sea, cómo Claro. están influyendo estos factores y cómo, en cambio, hay organizaciones que pueden llegar incluso como, pues literal, hasta enfermar a los trabajadores. Sobre todo lo Ujú. que estás comentándonos tú, yo creo que son dos puntos muy importantes en esto de la productividad. Por un lado, lo que nos mencionas de la rotación del personal y otro sería incluso el ausentismo, pero enfermedades relacionadas con esta parte del estrés, ¿no es así? Claro, y otra es el presentismo, o sea, no solamente es el ausentismo, que Ah, justamente ok. hay estudios de la Organización Internacional del Trabajo y de la OMS que dice que al año en el mundo, porque son datos internacionales, hay hasta 12.000 millones de días laborales perdidos por, obviamente, el ausentismo, pero está la otra parte que es el presentismo, que voy a trabajar porque no me queda de otra, porque la verdad es que no quiero ir, estoy agotado y cansado, y entonces estoy en un estrés constante y me equivoco, hago las cosas incompletas o te digo, muchos factores que hacen que tu calidad en el trabajo también se vea mermada por esta parte. O sea, estás en cuerpo, pero realmente no estás como que enfocado en lo que estás haciendo y los errores constantes, incluso los accidentes. Si lo vemos en ese sentido, cuando ya hay un malestar muy presente en los colaboradores, y van al trabajo con este malestar y, por ejemplo, son operarios o están distraídos, puede causar un accidente que esto impacta directamente a la prima de riesgo de trabajo y, por supuesto, que la eleva. Y esto es un costo importante para el empleador. Entonces son cosas que sí se tienen que trabajar. Y por el otro, como tú decías ahorita de Google, fíjate que en 2025 salió un estudio de Merca que habla del ranking de las 10 empresas, digamos que como lugar favorito para trabajar en México. Alguna de ellas aquí las tengo anotadas porque no me quiero equivocar. Por ejemplo, el número uno, Bimbo. Es un lugar para trabajar muy recomendable. Grupo Modelo, BBVA, Nestlé, Google, PepsiCo, Walmart y Liverpool, por decir algo. Pero ¿cuál es el común denominador? Estas empresas tienen un prestigio, un reconocimiento y son empresas con reputación porque dentro de los pilares importantes para ellos es el cuidado de su gente. El cuidado de su gente es el principal factor, porque dicen, para que nosotros tengamos clientes y para impactar hacia afuera,
Tenemos primero que impactar hacia adentro, que son con nuestros trabajadores, con nuestros colaboradores y de qué forma. Cuidando el desarrollo profesional, que el trabajo sea con equidad, que haya un liderazgo positivo, que haya confianza y que haya equilibrio entre la vida y trabajo. Entonces, estos datos son pues contundentes, son del 2025 y nos dicen cómo todo esto, viéndolo en positivo, pues hace que sean empresas grandes y son datos de México. Entonces, creo que es muy interesante, les recomiendo revisar este artículo del Economista, los datos más recientes, 2025. Súper. Y bueno, ya nos fuimos un poco más adelante, pero bueno, quizás Sí. adelantándome un poco de las preguntas que quería hacerte, y con eso último que estás retomando sobre esas características en comunes de estos lugares, ¿qué papel juegan los líderes o los jefes directos en la creación de ambientes laborales saludables? Pues fíjate que es súper fundamental porque, pues los líderes, de hecho la norma 35, que bueno, está alineada a lo que estamos hablando, la norma 35 habla de que esa norma es para los líderes, para que los líderes se concienticen sobre por qué es importante atacar la raíz de estos males que hablamos del burnout, del estrés, de las enfermedades, del impacto a la salud física y mental, o sea, al bienestar, la raíz está en la prevención. Y para tener esta cultura de prevención, se tiene que empezar con un liderazgo que primero comprenda qué son los factores de riesgo psicosocial, que en este caso tiene que ver con cargas de trabajo, con ambientes de trabajo, con violencia laboral, que son temas fundamentales en esta norma 35. Entonces, está hecha para los líderes porque ellos crean cultura y entonces la cultura son los hábitos y formas de vida que hay en una organización. Un líder, lógicamente, tiene a su cargo personas, tiene la responsabilidad pues, de administrar como le llaman, antes decían el recurso más importante, que ahorita ya sabemos que es el capital, ¿no? Más importante que tiene una organización, las personas. Y cuando hay un mal liderazgo, pues por ende todo lo demás se descompone. Entonces el papel es fundamental, pero no solamente capacitarlo, sensibilizarlo en esas competencias técnicas para hacer bien su trabajo en la parte tal cual, ¿no? Mecánica, técnica, sino en la parte humana. En esa parte estamos todavía, pues, muy escasos de tener habilidades o competencias blandas, habilidades sociales, habilidades humanas, el trato con las personas, comunicación efectiva, comunicación asertiva. Toda esta parte es medular porque hoy día estamos tan absortos con el tema de la inteligencia artificial y otro tipo de cosas, cuando realmente tenemos que voltear a ver hacia el interior, hacia las personas, que es algo tan importante que hay que trabajar y dotarlos de estas herramientas a los líderes para que puedan construir también y apoyar y aportar para lugares de trabajo pues más saludables, porque pues la verdad es que sí, en la mayoría tenemos todavía un reto muy importante. No hay trabajos dignos y saludables en nuestro país. Claro, ya entonces es un factor muy importante el estilo de liderazgo y que está dentro de una organización, ¿no? Que es una parte evidentemente que va a permear hacia el equipo de trabajo. Claro, claro. Ujú. Y ahorita que ya tocaste lo de la NOM 35, para aquellos que no ubican qué es esta norma, y precisamente yo creo como trabajadores, ¿qué deberíamos de conocer? ¿Qué es esta norma? ¿Y por qué nos interesa como trabajadores su existencia? Que creo que es como muy Ujú. destacable la función de esta norma. Pues fíjate que la norma 35 es la primera norma a nivel internacional que, bueno, en este caso se refiere ya a la parte humana, integra muchos procesos, integra, o sea, porque a veces se piensa que llega la norma 35, que es la de prevención de riesgos psicosociales, y entonces le toca recursos humanos que la aplique o que la haga, o si viene la Secretaría del Trabajo, pues que diga lo que dice la norma, que haga los papeles y cumplir. Realmente, si nosotros analizamos con detalle, la norma 35, híjole, es todo, tiene muchísimas cosas porque analiza las cargas de trabajo, sí, los ambientes de trabajo, como te decía, y porque es importante para nosotros,
porque en la misma norma 35 te dice tantas cosas que debemos saber, que por ley están decretadas, pero que falta que los empleadores las lleven a la práctica, porque es la verdad, o sea, si hay mucho que trabajar, si hay mucho que hacer todavía, no tenemos esta cultura de la prevención y entre las cosas más importantes, yo como trabajador, yo tengo derecho a que me digan cuál es lo que se llama una descripción de puesto, tener claro una clarificación de mi rol, qué se espera de mí, porque muchas veces cuando te llaman recursos humanos, te llaman para darte las gracias, no sabes ni por qué. Y la misma norma 35 nos dice que debe haber una evaluación del desempeño, que te deben de capacitar para la tarea para la que fuiste contratado, que yo debo tener las competencias, conocimientos, habilidades y actitudes para desempeñar un puesto de trabajo y la empresa me tiene que capacitar. Fíjate que también está alineado a lo que es el trabajo digno. La OIT implementó este término, que es el trabajo digno y decente. Es donde a la persona se le capacita para desempeñar un puesto, donde obviamente se respetan sus derechos humanos, donde son espacios libres de violencia. Yo tengo derecho a tener un trabajo donde no me estén amedrentando, ridiculizando y el famoso moving, ¿no? Porque desafortunadamente es algo que se ha normalizado. En las escuelas se llama bullying y justo también estaba viendo unos datos internacionales que México igual ha sido puntero en el tema de bullying, o sea, desde las escuelas. Realmente es un compromiso de una sociedad, desde la familia, la escuela, el trabajo. Y si todos nos sincronizáramos los esfuerzos, en este caso políticas gubernamentales, empresa y trabajadores, porque es una responsabilidad compartida, también hay que ser muy ciertos en esto, que implica que cada organismo haga lo que le corresponde hacer. Y en el caso de, como tú dices, de trabajadores, yo como trabajador, a mí que me corresponde, pues justamente esta parte de aplicar los principios de espacios libres de violencia, cero tolerancia a la violencia en los centros de trabajo. Y pensamos muchas veces que solamente es el líder quien te violenta, quien te amedrenta, porque a veces sí lo es, pero nosotros como colaboradores también normalizamos la burla, normalizamos aplicar la ley del hielo al compañero, que eso tiene que ver con el tema de moving, e incluso fíjate, hay cosas que tú dices, ¿cómo es posible? Somos adultos, pero hay compañeros, entre compañeros, por broma, entre comillas, se esconden los trabajos, hacen acusaciones falsas y cosas que merman esta estabilidad física y mental también, porque vives constantemente con el estrés, estás en sentido de supervivencia y lógicamente eso ya no se disfruta, ya no es un trabajo que te haga ser funcional. Entonces, hay muchas responsabilidades, por supuesto que tienes derechos, todos tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones. Y sí, en la norma 35 nosotros tenemos obligaciones. Y son cosas que se han ido olvidando, dejan en el tintero, o que normalizamos, ay, no aguanta, le hice una bromita y no aguantó, o se burlan por la condición, el color de piel, por el estatus, por la creencia religiosa, porque si piensa diferente, tiene un partido, por su género, por su preferencia sexual, o sea, de todo hacemos broma, pero a veces esa broma, cuando ya a alguien le lastima, ya no es una broma pequeña, ya estamos haciendo algo que se llama moving y es parte de la violencia en el trabajo. Y es algo que nos tiene que quedar muy claro a nosotros en esta parte de la responsabilidad. En la parte de los derechos, ya lo mencionaba, ¿no? Tenemos derecho a que se nos capacite, a que se nos dé un feedback para que sepamos cómo vamos en el trabajo, bien, mal, regular, cómo me están midiendo, hay KPIs, o sea, todo ese tipo de detallitos es importante que nosotros lo sepamos porque igual en la parte del trato, ¿no? Ya a veces es como muy común de que es el jefe, es el que grita, es el que puede estar hasta amedrentando y el que le tenemos miedo, y pues al jefe todo el mundo le tiene miedo y no debía de ser así. Un jefe, de hecho, la palabra es jefe porque lo que tenemos que buscar son líderes, no jefes ni capataces, sino tenemos que formar líderes dentro de las organizaciones porque merecemos un trato digno como personas. Y a veces el mismo líder es quien, te repito, te amedrenta, te ridiculiza en público y tú te lo crees, que es lo peor. Cuando tú empiezas como trabajador a creerte lo que te dicen, empiezas a sentirte menos insuficiente, lleva una cuestión que está mermando tu autoestima y llega un momento que te la crees. Crees que eres un mal trabajador, crees que mereces un trato así
y eso no es un trabajo digno. Entonces yo creo que hay que poner mucha atención en todos estos puntos. Claro, en este sentido me parece muy importante lo que nos comentabas respecto a nuestros derechos. No solamente Mm, tenemos el derecho de tener un trabajo, sino también un trabajo digno y tenemos una serie de beneficios que deben, y ahora que ya son obligaciones a través de esta, ¿no? Que hay una legislación, está la ley del trabajo y otra serie de normas que nos deben de garantizar, pues lo que dices tú, o sea, tenemos derecho a que si nos van a calificar el desempeño, pues conocer cuáles son los criterios en esta parte de los puestos, pues cuáles son las funciones, cuáles son las responsabilidades en materia de capacitación. También tenemos derecho a mm, que se nos capacite y sobre todo, pues lo que dices, ¿no? Yo creo que a un trato digno en el sentido de, por supuesto que como personas nos va a pegar en la valía, o sea, en la forma, un maltrato, por así decirlo, dentro de un ambiente laboral, claro que tiene un impacto en cualquier persona. Y entonces me encanta también lo que nos hacías la aclaración. En ocasiones tenemos muy casada la idea de que el acoso laboral solamente puede ser ejercido a través de una figura de autoridad, llámese jefe, que decías, que no debería de ser un líder, pero bueno, también tenemos mal liderazgo, pero también existe aquel acoso que puede ser desde un mismo nivel jerárquico, que es a través de compañeros, ¿no? E incluso, claro. bueno, en todos los niveles, que esa parte también, lo que busca esta, ¿no? Es justo evitar este tipo de conflictos. En lo personal, Ah, por ejemplo, hay otro tipo de violencia importante que está dentro de estos factores psicosociales, si no me equivoco, que tiene que ver con esta parte de la prevención hacia el hostigamiento y el acoso sexual, o sea, como trabajadoras, que es otra ujú. forma de violencia. No sé si tuvieras algún dato como los que ya nos has estado compartiendo respecto a este tipo de violencia dentro de los trabajos. Sí, fíjate que para términos de norma 35, curiosamente la norma 35 no maneja el tema de acoso u hostigamiento sexual, no lo maneja. Sin embargo, la Secretaría del Trabajo sí tiene un modelo, se llama modelo protocolo de prevención para atender y erradicar la violencia y el acoso sexual, ¿no? Muy, muy puntual. Entonces, este protocolo lo que nos invita es justamente a que se empiece a trabajar con el tema de la denuncia. O sea, la queja muchas veces, por miedo, obviamente, a represalias, la persona calla, la persona que es acosada, pues tiene miedo a decir algo y esto sí es como que muy grave porque el agresor, el acosador sexual, ve a su víctima indefensa y entonces empieza a subir de nivel este tipo de acoso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Este protocolo te dice que la empresa está obligada a contar con un comité. Dependiendo del número de trabajadores que tengan, puede ser cinco, tres, lo que sea, eh, ese protocolo es muy puntual, te dice qué debes hacer. Una persona que tenga la figura de consejero, que se maneja de manera confidencial, y que la persona, que en este caso es la víctima, se acerque primero a recursos humanos y a su vez recursos humanos lo canalice con este comité especial para atender estos casos y se le dé el seguimiento. Pues aquí sí, la verdad no puede ser anónimo, o sea, sí confidencial, más no anónimo porque pues todo el mundo podría acusar a cualquiera, ¿no? Entonces, sí tiene que haber una investigación, sí tiene que haber pruebas, mensajes, mails, fotos, textos, o testigos que hayan escuchado esta parte del acoso o el hostigamiento. Recordemos que el acoso se da entre iguales. O sea, así Sí, como es acoso laboral, también es acoso sexual entre iguales. Y es hostigamiento cuando hay un nivel jerárquico, cuando ya se trata de un jefe. Que también, ojo, porque no solamente es el jefe hacia un subordinado, puede ser un subordinado hacia un jefe. Entonces, claro. por eso, tanto en la parte laboral como en la parte sexual, en ambos tipos de acoso o hostigamiento, eh, se tienen que presentar pruebas,
se tiene que entrevistar por otro lado eh, a la persona que está siendo acusada, se le entrevista y tiene que haber una deliberación porque se tiene que hacer una investigación y si la persona víctima así lo quiere, puede presentar su queja directamente en la Secretaría de Trabajo o en el FRED de otro nivel. O sea, e incluso el protocolo dice que los encargados de recursos humanos tienen la obligación de decirle a la víctima que puede proceder de otro tipo. Y entonces, bueno, de acuerdo a sus políticas internas, pues se verá el grado, el nivel de, pues sí, de gravedad que tiene lo que está sucediendo y se dictaminará si se puede nada más hacer un taller, una capacitación, una sensibilización, una correctiva para la persona o una reubicación o cambios de horario. O sea, nunca va a haber encaramiento, careo, perdón. Lo que sí nos dice este protocolo, que no se debe de carear justamente para evitar la revictimización y todo esto, y tiene que tener obviamente un periodo, ¿no? de tiempo en el cual la víctima espere respuesta para ver si se solucionó su problema. Y de no ser así, y si la víctima sí lo quiere, pues tendría que proceder a las instancias que te acabo de mencionar. Claro que serían, en este caso, instancias externas a la organización, Sí, pero tienen la sí. opción, de primer lugar, pues tocar la puerta, como dices tú, Ujú. respecto a repartir los recursos humanos. Y en la cuestión de el hostigamiento y el acoso laboral, ¿qué podría hacer alguien que está sufriendo para reportarlo? Pues mira, en el deber ser, debería de haber primero un buzón de quejas y la empresa debería, de acuerdo a lo que te dice la norma 35, tener justamente unos lineamientos, políticas, código de ética que se crea, que se conozca, que se difunda y que el trabajador conozca. O sea, porque de nada sirve que haya códigos de ética, políticas, lineamientos que nadie conoce. Pero llega la autoridad, sí, sí, aquí cuento con mis lineamientos, con mi política, con el machote de cosas. Pero si el trabajador no lo conoce, entonces, pues es como si no tuvieras nada, no estás cumpliendo. Entonces, se debe de dar a conocer primero para todos. Y se debe de dar preventivamente, o sea, qué es violencia, qué no es violencia, qué es acoso, qué no es acoso, porque también te digo, hay esta parte que últimamente mucho ha sonado, ¿no? Que incluso ha habido personas que inventan por alguna razón ciertas circunstancias y son falsas. Entonces, sí debe haber mucha claridad y pues debe haber pruebas. Y el primer paso que te dice es que después de que se conozca y que se difunda y que firme, que conocimiento todos los trabajadores y que se capaciten incluso en estos temas, en caso de que se presente número uno, sería presentar una queja formal y te digo, la primera instancia siempre va a ser recursos humanos. Si ya se tiene un comité especial para ello, el comité es el que le debe dar seguimiento. No importa que sean poquitas personas en la empresa o que sean 100 o cientos, ¿no? O- Debe de haber este comité. Es lo que debería de hacer la persona y no callarlo, porque muchas veces, como te digo, es la parte de, pues, la cultura del silencio, ¿no? Entonces, esto va aumentando y ha tenido finales muy dramáticos en muchas ocasiones. Entonces, sí es muy importante tener esta cultura de la denuncia y sí de documentar, como te decía, todas aquellas situaciones o tener testigos que, pues hay que romper la barrera del miedo, porque siendo honestos, muchas veces, aunque la gente escuche, pues no meterse en problemas, entre comillas, porque si no somos solidarios, no es eso, o la parte de la sororidad. Eh, pues hacemos como que yo no escuché y como, oye, ¿viste cómo me dijo o cómo me hizo? Y la otra persona por no meterse en problemas, no, yo no vi nada, yo no sé nada, no me quiero meter en problemas. Pero tendríamos que empezar a romper esto porque pues si no somos entre compañeros quienes nos apoyamos, la persona acosadora pues se envalentona y entonces va escalando el nivel de, pues sí, en este caso acoso, hostigamiento, y pues ya después es demasiado tarde. Entonces sí es importante romper con el silencio y tomar acciones para evitar que este tipo de cuestiones se sigan dando. Sí, y precisamente también creo que hay muchas personas que en ocasiones llegan a normalizar
el estrés constante. Entonces, ¿qué nos puedes Ujú, decir respecto a en qué punto puede o deja de ser un estrés que es parte del trabajo ujú. y se convierte ya en un riesgo para el trabajador? Ujú. Pues fíjate que tú mejor que nadie lo debes de saber como psicóloga, que hay una parte que le llaman, que está mal dicho, ¿no? Pero es el estrés positivo y negativo, que más bien es el estrés funcional, es el eustrés y el distrés. En la parte del estrés, digamos que nos caracteriza como seres humanos porque es algo que nos ha mantenido vivos durante la historia, porque si no tuviéramos ese sentido de estar activos, entonces pues ya hubiéramos desaparecido, nos hubiéramos extinguido. Entonces, este estrés, digamos, funcional, es el que en la mañana te activa y ya sabes que todo el mundo anda corriendo, quizá con los hijos, la familia, el lunch, etcétera, antes de ir a trabajar. Esta parte que nos mueve, que nos motiva a hacer las cosas, ¿no? O incluso en el trabajo. Hay un proyecto nuevo y se requiere de que tengamos todos mayor disposición para crear cosas, etcétera. Entonces, ay, como que te motiva, ¿no? Tengo este reto. Esa es la parte positiva del estrés, por así decirlo, porque es algo bien cierto que el estrés no lo vamos a eliminar, no, no se puede eliminar, el estrés se gestiona. Tenemos que aprender a vivir con el estrés. ¿Cuándo se convierte en algo negativo, nocivo? Cuando derivado de este estrés constante, tu cuerpo ya no reconoce cuando estás en peligro y cuando no. Entonces, es cuando ya empiezas a tener ciclos irregulares de la vigilia y sueño, te despiertas espantado o no puedes dormir, empiezas a somatizar. Hay mucha gente cercana que he tenido que me ha contado, es que yo ya he ido al médico y me han dicho que es estrés, pero yo siento que me ahogo, siento que me da dermatitis. O sea, ya empiezas a somatizar, empiezas a tener cuestiones que biológicamente es que no tienes en tus estudios nada, pero tú te sientes mal, ¿no? Te digo, una es el sueño, otro es la famosa ansiedad que repetimos. A veces estamos tan acostumbrados y lo hemos normalizado tanto que ahora cualquiera ya escuchas casi en todos lados, el primo, el tío, el amigo en el micro, en el deportivo, en el gym, es que yo hago ejercicio porque tengo ansiedad. Me diagnosticaron ansiedad, me diagnosticaron un estrés crónico. Ya tu vida no es funcional, estás siempre preocupado, estás siempre tenso, sueñas con el trabajo, no quieres comer, te llaman a una junta y te da taquicardia, vives con miedo. Eso ya no es normal. Eso ya no es normal. De un estrés normal, digamos funcional, más bien lo que quiere decir funcional, pasamos a un estrés crónico, que sostenido en el tiempo, ese estrés crónico se convierte en burnout. Y el burnout, ansiedad, depresión, tendencias suicidas, esto es real, no es ficción. Y hay gente que ha ido escalando y ha llegado a tener pues intentos de suicidio en el mundo, alrededor del mundo, incluso en los países del primer mundo ya hay asociaciones especializadas para atender la ansiedad o la depresión derivadas de un estrés crónico o de un estado de burnout. Entonces, sí son cuestiones que tenemos que atendernos cuando ya sintamos esta palpitación, esta preocupación, este no dormir, dejar de hacer tus cosas, estar con miedo porque te van a llamar, porque de verdad hay casos muy documentados de personas que según están de vacaciones, y una de ellas me decía, de verdad, yo de vacaciones con la laptop en la playa, en el camastro, porque tenía que conectarme a una reunión. O sea, esta parte que incluso ya está en ley, que esperemos que sí se cumpla, el derecho a la desconexión. Yo tengo derecho a desconectarme de mi dispositivo electrónico con motivo de trabajo. No me pueden estar llamando a las 2 de la mañana en domingo, estoy con mis hijos, ¿y qué crees que vente? Porque se confunde esta parte de ponerse la camiseta y el mal dicho, yo estoy disponible 24/7. No, o sea, lo vemos como que, wow, ¿no? Disponible 24/7. No, la verdad es que necesitamos desconectarnos, necesitamos nuestro espacio y que se respete. Y no por eso voy a ser un mal trabajador, no por eso no tengo las ganas de tener orgullo y pertenencia en mi organización.
tengo derecho a desconectarme, tengo derecho a mis días de descanso, tengo derecho a pues justamente a vivir sin miedo dentro del trabajo. Ya escuchas la voz del jefe, y, ay, no, ya todo te palpita, o sea, no, eso no es sano, no es normal, y son de las cosas que tenemos que ir trabajando, pues, entre todos, ¿no? Y es lo que te puedo comentar al respecto. Claro, Ujú. y en ese sentido, pues dejar también bien claro, yo sé que a veces pensamos, pues, ay, eso sería como lo ideal, pues, ¿no? O sea, que creen que ya es obligatorio porque la NOM debe de ser aplicable. Y en este caso, se me del error, pero no tiene que ver nada tampoco el tamaño del lugar en donde estemos laborando. O sea, en realidad tiene que ser obligatorio esto de los ambientes libres de violencia. Claro, claro, incluso la norma, por ejemplo, para detectar si una empresa tiene esos factores de riesgo psicosocial elevados o cómo están, pues hay cuenta desde 1 a 15 trabajadores, te aplica una guía o un cuestionario de 16 a 50 y de más de 50 hasta miles, ¿no? Entonces, o sea, quiere decir, en ese sentido, tengas 1, 2, 3 trabajadores, pues es un ser humano. Tengas, ay, pues no, tengo un policía, una persona que está en una bodega, es una persona. Entonces, eso es importante. Y sí te digo, o sea, sí hay mucho que hacer. Y no vengo con el tema romántico de que, ay, nada más vamos a darle por encimita y todos felices y contentos. Yo creo que es un trabajo diario de concientización, de acciones concretas, de responsabilidad compartida, de derechos y obligaciones en los tres aspectos, tanto en el gobierno como el empresario, como el trabajador. Siempre va a ser tripartito. No podemos echarle la culpa nada más a un sector. Entonces, pues sí, la idea es que se refuerce esto. Últimamente, la Secretaría de Trabajo ha dicho, bueno, es que hemos encontrado que todo el mundo cumple con la norma 35 porque saca sus carpetas y bueno, tienen ahí machotes y machotes de documentos, pero que jamás se llevaron a la práctica. Hubo un boom donde no, que esto que te hablé de los cuestionarios para identificar, todo el mundo pensaba que por tener el cuestionario ya era cumplir con la norma. Y la verdad es que es uno Claro. de muchísimos puntos que tenemos que comprobar y sobre todo de comprobar, de vivir, de asumir, de hacer. Y repito, es una responsabilidad compartida. Entonces, en este nuevo periodo, la Secretaría de Trabajo lo que quiere revisar es que realmente se viva. Y las empresas dicen, ay, pero pues es que luego la secretaría tiene tanta chamba que ni me inspeccionan. O sea, yo me la sigo llevando así por la libre, ¿no? Pero pues como un seguro. Un seguro es para no usarse, ¿no? Pero el día que menos te lo esperas, te llega. Igual, el día que menos se le espera a la organización, puede llegar una inspección, ya sea por una denuncia o aleatoriamente, que ellos lo manejan igual aleatoriamente, y las multas van de los 25 a los 50 mil UMAS, entonces 5,000 UMAS, perdón, 25 a 5,000 UMAS. Y eso es una cantidad muy importante. Entonces, es necesario que no nada más lo veamos, sí, por la economía, sino por el bienestar de las personas, ¿no? Que es de lo que estamos hablando. Claro, y en este sentido, ya casi para terminar, ¿qué otro cambio calificarías como urgente para las organizaciones en México para lograr ahora sí alinearse a esta norma? Pues yo pienso que, lo te digo, para mí lo principal sí es esta parte de verlo en números. O sea, un empresario siempre le tenemos que hablar en números. Y yo creo que lo que falta es eso. Porque no se trata de que seas buena persona y, ay, es que quieren que todos los tratemos con pincita. O sea, no es eso. Si lo viéramos con números, verían la parte de la rentabilidad que tiene el impacto positivo de una cultura del bienestar laboral. Yo creo que hace falta hacer como equipos multidisciplinarios, porque, por ejemplo, en este caso, ¿no? Quien se dedique a la parte como yo, a la sensibilización y todo, pero si le metemos datos duros, estadísticas, etcétera, en un conjunto de profesionales, yo creo que faltan más profesionales multidisciplinarios que hablen de norma 35. Norma 35 no es para psicólogos nada más, no es para ingenieros nada más, es para formar equipos profesionales multidisciplinarios que pudiéramos dar respuesta a esta necesidad
y sobre todo, repito, con los empresarios, con los líderes, para que vean de verdad, con datos duros, con números, cómo en otros países ha tenido pues un impacto muy positivo cuando realmente se trabaja conjuntamente. Y pues yo creo que ahí para mí sería como que un aspecto importante a trabajar. Y te repito, las habilidades blandas. O sea, a veces menospreciadas o no valoradas como debía ser, pero temas tan importantes y tan básicos como la comunicación asertiva. ¿Cuánto trabajo nos cuesta, no? Podemos tener comunicación a otros, no sé, partes del universo, pero no nos podemos comunicar con tu vecino de enfrente, con tu compañero, ese es un reto importante que deberíamos todos de considerar y empezar por nosotros mismos, porque es como cuando vas al psicólogo queriendo que tu marido cambie o el de enfrente cambie. Esto empieza por nosotros. Entonces, yo creo que es muy importante documentarse, conocer, conocer estrategias y en el tema del estrés, hoy hay muchísimas herramientas, elementos, libros, audiolibros, meditaciones, podcasts, herramientas digitales y no, tu celular gratuitas que te ayudan para gestionar el estrés. Entonces, si le invertimos en otras cosas, también invertir, porque pues el estrés llegó para quedarse, es parte de nuestra naturaleza, pero cuando es crónico, cuando estamos ya invadidos de cortisol, cuando estamos envenenando nuestro cuerpo, incluso también el manejo de emociones, toda esta parte es bien importante y a veces decimos, no, es que el psicólogo pues ni que estuviera loco, ¿no? O yo no lo necesito. Y realmente sí necesitamos aceptar cuando tenemos un problema y buscar ayuda, porque después puede ser tarde. Claro, y yo solamente agregaría ya, como trabajadores en general, lo que decías, pues informarnos, conocer, agregar a esta lista más a cuáles son nuestros derechos. Insisto, no solamente a tener un trabajo, sino qué tipo de trabajo, que en este caso sería un ODIC. Claro, claro. Y entonces, ahora sí, para terminar, no sé si me permitas hacer un tipo de juego de ping pong, y entonces yo te digo un par de cosas y tú vas a elegir entre una y otra, y con relación a todo esto que hemos platicado, ¿sí? Ok, Entonces aquí, por ejemplo, jefe o líder, líder. productividad o bienestar. Bienestar, porque el bienestar te va a dar productividad. Exacto. Ok, creo que esto también ya lo tomamos, pero para que te lo recordemos. Silencio incómodo o cultura de denuncia. Cultura de denuncia. Ok. Y en una palabra que no puede faltar en un ambiente laboral saludable. Empatía. Empatía. Ay, pues no sé si quisieras compartirnos algo más antes de finalizar, Mari Carmen, de tu Pues, experiencia yo respecto la a verdad, este tema. sí, la verdad es que yo agradezco mucho el espacio, porque pues yo creo que lo importante es compartir justamente de las experiencias de lo que hemos vivido, y nosotros mismos somos los primeros que a veces nos ponemos barreras, ¿no? Ay, no, eso de no me 35, ay, o sea, como que lo minimizamos, como que no le damos la importancia, no creemos en ello. Entonces yo creo que el exhorto, sí, como bien lo dices, instruyámonos más, leamos más, y yo creo que eso es un beneficio para uno mismo y también para que tú puedas, pues digamos, lidiar primero, ¿no? En el ámbito laboral y después, pues dice, nosotros podemos ser el cambio, ¿no? Que el cambio que deseas ver en el mundo empieza contigo mismo. Entonces, empecemos con nosotros mismos porque lo que está en nuestra área de control es lo que sí podemos hacer y debemos hacer. Tenemos la obligación de hacerlo. Lo que no está en nuestra área de control, bueno, no lo está, pero yo trabajar con lo que sí tengo, con lo que en mi mano está, ese es uno de mis lemas favoritos, trabajar con lo que sí puedo, con lo que está en mi zona de control. Y pues muchas gracias por la invitación y bueno, yo estoy a cargo de Frida Consultoría, damos capacitaciones, damos consultoría a las empresas y con todo gusto, pues atendemos cualquier comentario o duda. Ahí dejo el nombre de la consultoría, me pueden encontrar en mi página con ese mismo nombre. Y pues un placer, Lili, gracias por invitarme.
Muchas gracias, Mari Carmen. Me encantó tu cierre. Sí, creo que todos somos agentes de cambio. No veamos esto como lo mencionaba, solamente una responsabilidad del otro lado por parte de líderes, sino también nosotros mismos somos agentes de cambio en general para toda nuestra vida. Entonces, y claro, a ver si nos puedes dejar en los comentarios ahí algún dato de contacto, ya sea alguna red en la que te puedan también buscar y como ya se los mencionó Maricana, también en caso de que quieran o estén interesados en algún curso, pues no dejen de contactar a Maricana. Muchísimas gracias, fue un placer tenerte. Igualmente, gracias a Un ustedes. gusto ¿Okay? saludarte. Gracias, Mari Ok, Carmen.